Estoy muy contento de estar en esta mañana con vosotros después de 3 semanas perimetrado. No es lo mismo en casa que aquí. Se está muy cómodo en el sofá, pero no es lo mismo. Así que estoy muy contento de poder estar con vosotros en esta mañana. Y el que me tocara compartir la palabra de Dios es secundario. Aunque estuviera ahí sentado, estaría igual de contento. Y la verdad es que pensé que este momento no llegaría nunca, porque cuando nos perimetraron en el Grove después de una subida estratosférica de 0 a 75 en una semana, pues me tocaba Pedro y estaba preparado. Estaba listo. Solamente faltaba pulir 4 cosas y de repente todo para abajo. Luego me dice Walter, bueno, luego Dani va a tener a Andrés, vete pensando si acaso en Jacobo. Y dije, mira, Walter, Jacobo va a ser que no, tal como iba evolucionando. Y dice, bueno, vete pensando en Juan. Y al lunes, martes, la cosa estaba casi que no. Y dice, bueno, me veo aquí haciendo un estudio de todos los apóstoles y no pudiendo decir ninguno. Pero bueno, yo estoy seguro que el Señor sabe por qué todas las cosas. Y a lo mejor me hacía falta esas 3 semanas ahí para valorar algunas cosas que puedo tener en el día de hoy. Y hoy a la tarde, si Dios quiere, voy a ver a la nieta y eso ya va a ser ya la apoteosis. Así que estoy muy contento en esta mañana para hablaros de Juan. Juan, el apóstol del amor. A finales del siglo XV, en la ciudad de Florencia, esto parece una introducción de Tony, se proyectó la construcción de 12 grandes esculturas de personajes del Antiguo Testamento para que famosos escultores adornaran una iglesia, la iglesia de Santa María del Fiore. Todos aquellos que habéis jugado al Assassin's Creed 2 sabéis de lo que os estoy hablando. Una de ellas fue hecha por Donatello, un famoso escritor, y Tortuga Ninja, y otro por uno de sus discípulos, que no sabemos el nombre. Decidieron acometer la tercera escultura, no sé cuáles fueron las 2 primeras, pero la tercera se decidió que fuera la dedicada al rey David. Y para hacer esta escultura trajeron de Carrara un bloque de mármol de 6 metros de altura, al que llamaban el gigante, obvio. Fue traído primero en barco, por mar, y después remontando el río Arno hasta la ciudad. Un viaje costoso y complicado. Ese bloque de mármol ya venía tocadillo de Carrara, porque un artista allí empezó a esculpirlo y luego lo abandonó y lo dejó ya ahí con unas cuantas rayaduras. Ya en Florencia pasó por manos de otros 2 escultores más, que además de abandonarlo lo que hicieron fue estropearlo todavía más. Con fracturas, partes a medio de trabajar, e incluso con un agujero que complicaba prácticamente definitivamente el trabajo. Ese bloque gigante de mármol blanco de Carrara fue abandonado en un patio del departamento de obras y con el tiempo se olvidó y se fue cubriendo de maleza. Hasta que un día decidieron ofrecérselo a Miguel Ángel, que era un escultor que venía empujando. Y Miguel Ángel dice la historia que pasó meses dando vueltas y mirando la piedra sin hacer nada. Tiempo después se decidió a construirlo, lo envolvió con un andamio y con algo para que no se pudiera ver y trabajó 4 años para conseguir la obra maestra de la escultura que hoy conocemos como el David de Miguel Ángel. Yo no sé si ahí está. Le preguntaron a Miguel Ángel, bueno, ¿cómo lo has hecho? Y Miguel Ángel dijo, he visto un ángel en el mármol y tallé en él hasta que lo puse en libertad. Jesús eligió a 12 hombres para seguirle en su ministerio, para que tras su partida continuaran adelante con la predicación del Evangelio. Y a los ojos de cualquier empresa de cazatalentos, el casting no podía ser más desafortunado. Seguro que Jesús tendría muy buen ojo para la carpintería,
pero para escoger un equipo parece que no estaba muy preparado. O sí tenía buen ojo. El maestro no estaba equivocado en absoluto. Él, como Miguel Ángel, vio más allá del exterior, vio lo que había dentro y los eligió. Vio cómo eran en realidad y trabajó para transformarles, aprovechando la materia prima de cada uno y sacando lo mejor de ellos, aunque algunos ni tan siquiera sabían que tenían esas características. Jesús trabajó durante 3 años con ellos e hizo que muchas de esas cualidades que podrían ser un problema, y pensando en Pedro vemos un cúmulo, y Jacobo no os digo nada, pues hizo que esas características se convirtieran en sus señas de identidad y que esas características fueran útiles para su ministerio en la iglesia, evidentemente cada uno en su función, cada uno en su puesto, cada uno en la tarea que el Señor les guiaba. Porque Jesús no eligió un sucesor o un heredero. No se dedicó a preparar a una sola persona a quien entregarle el relevo, sino que preparó un grupo para trabajar en equipo. Claro, alguno por su personalidad y también por las instrucciones del maestro, llevaba un poco la voz cantante, un poco el liderazgo, el que llevaba pues el primer impulso. Pero todos eran importantes, todos eran necesarios. La Escritura nunca muestra un líder único y absoluto para la Iglesia a nivel mundial, pero tampoco para las iglesias locales, sino un equipo de personas que se complementan y que trabajan juntas para la gloria de Dios. Jesús tampoco eligió a hombres exactamente iguales. Cada uno tenía su propia personalidad y características que lo hacían único. Esto me parece importante. Cuando estaba yo hace ahí 4 semanas en casa viendo a Walter predicar Pedro, me sorprendí, porque lo que yo tenía era completamente distinto. Y no es que él sea mejor que yo, que lo es. Pero es increíble ver cómo el Señor permite que personas diferentes, ante el mismo pasaje, ante la misma persona, enfoquemos nuestra vista en aspectos diferentes, y eso lo enriquece, para mí lo enriquece. No eligió hombres exactamente iguales, pero tampoco trabajó en ellos para producir hombres exactamente iguales. Aprovechó sus características naturales. No trabajó para que desaparecieran, sino para moldearlas. No hizo de ellos otras personas distintas, sino mejores versiones de sí mismos. Dios no es un Dios de uniformidad. Es un Dios de diversidad. Y si no echáis un vistazo en la creación, ya veis qué distinto. El equipo de Dios no está formado por clones, por fotocopias, sino por personas con características diferentes, que se complementan. Es algo que me preocupa y que quizás estamos fomentando demasiado los clones. El equipo de Dios es un cuerpo con diferentes funciones que funciona unido y en armonía. Abraham nos dijo muchas cosas y muy ciertas y están ahí. Si los de casa le podéis dar al pause y ver la predicación de Abraham como introducción. Porque Jacobo y Juan pues eran hermanos. Así que el trasfondo, digamos, familiar, laboral de Jacobo y Juan es prácticamente igual. Y es interesante que este título del discípulo del amor o del apóstol del amor es algo que le adjudicamos los cristianos y está bien adjudicado, no hay nada que decir, señoría. Sin embargo, el maestro no le puso ese apodo, porque no solamente había un hijo del trueno, sino 2. Los 2 hijos de Zebedeo, según Marcos 3:17, fueron apodados por el Señor Boanerges, hijos del trueno.
Así que cuando la semana pasada veíamos a Jacobo pidiendo fuego del cielo para destruir a los samaritanos, Lucas 9:54, Juan también lo estaba pidiendo. Cuando, al igual que los demás apóstoles, les prohibió echar demonios a aquellos que no formaban parte de su grupo, fue Juan quien le hizo el Señor. Señor, nosotros les hemos prohibido hablar en tu nombre. Y el Señor le tuvo que dar una buena reprensión. Junto con su hermano, aunque según el Evangelio de Mateo fue su madre, acudieron a Jesús para ocupar un lugar de privilegio. Eran los dos hermanos, hijos del trueno, los que estaban buscando el lugar de preeminencia. Los demás se enfadaron muchísimo, pero no tanto por lo que lo pidieran, sino porque se habían adelantado. Así que las salidas de tono de Juan, como mínimo, eran iguales que las de su hermano. Tan trueno era uno como otro. ¿Cómo fue posible este cambio? Porque de Jacobo, desgraciadamente, vimos también la semana pasada cómo murió muy pronto. No encontramos mucha información en la Escritura. Pero de Juan sí. Y vemos un cambio radical. Había un programa en la tele hace tiempo, ¿no? Cambio radical, que entraba una persona y pasaban ahí los estilistas y cuando salía no se le reconocía. Bueno, pues yo creo que sus padres y su familia decían, este Juan no es nuestro Juan, este Juan nos lo han cambiado. De un trueno potente, atronador, violento, pasamos a un silbido apacible. Alguien blando, amable, cariñoso y tierno. Sin duda alguna nos podemos admirar el trabajo de Miguel Ángel con David, pero el trabajo que hizo el Señor con Juan no fue menos extraordinario ni menos efectivo. Y seguro que el Señor quiere también trabajar en nosotros, en estos bloques en bruto, con heridas, con señales, con cicatrices. Y el Señor quiere, de una forma inexplicable, sacar el ángel que está dentro de nosotros. Quizás no es la misma característica, no todos somos llamados a ser los discípulos del amor, tiene que haber diferentes. Pero el Señor trabaja en mi vida y el Señor trabaja en tu vida. Ahora, ¿cómo fue cambiado este hombre? ¿Cómo es posible que este trueno pasara a ser este silbido? Hay tres factores que intervienen en mi modesto parecer en la historia de Juan que hicieron que fuera operado este cambio radical. Cambiado por la persona de Jesús. Vimos ya algunos detalles sobre Juan y uno que lo puso Walter en el devocional y luego estuve investigando porque la verdad es que me llamó la atención, es que es probable que Juan fuera familiar de Jesús. Es probable que fueran primos, porque al ver las mujeres que están al pie de la cruz, podemos llegar a la conclusión de que Salomé, la hermana de la madre de Jesús y la madre de los hijos de Zebedeo, es la misma persona. No vamos a hacer énfasis en esto porque no es definitivo, pero sería interesante pensar en que Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Algunos de los eventos tendrían una luz especial, pero no vamos a hacer ningún énfasis, pero está ahí. Fue la semana pasada, pues Nagai soltó el siguiente tomo de su ópera rock y nos hablaban allí nuestros chicos, nuestro Mati, Timoteo, Pablito y Alba María, hacen de María. Nos decía aquello de nadie en Nazaret se lo va a creer. Yo no sé si Juan era primo pero es interesante pensar lo que tuvo que pasar por aquellas cabezas. Y de hecho nos dicen los evangelios, que de su pueblo la gente no se creía, que era, bueno, este es el hijo de José y de María, sus hermanos, Jacobo, Judas y sus hermanas. Lo que sí sabemos es que, junto con Andrés, fue discípulo de Juan el Bautista. Así que Juan era una persona con inquietudes espirituales. No era un rudo pescador que no se preocupaba por nada más que de pescar y de vender el pescado y remendar las redes y de ocuparse de sus jornaleros. Era una persona
con inquietudes espirituales. Y acudiendo a los pies de Juan el Bautista, escuchó el mensaje de Juan. Un mensaje que no miraba hacia su persona, hacia la persona de Juan el Bautista, sino que Juan siempre habló de quien vendría detrás de él. Va a ser la próxima de Nagai. Os dejo ahí para que lo podáis ver. Estéis al loro. Suscribiros y eso. Espero que Nagai me dé algo. Juan el Bautista anunciaba la venida del Mesías. Él no se señalaba a él, señalaba al otro. Y Jesús acude a Juan y Juan le dice, mira, este es de quien os estoy hablando. Y Juan y Andrés acompañan a Jesús y pasan un tiempo con él y ven dónde vive y desaparecen un poco de la escena. Y tiempo después, Jesús pasa por donde están ellos pescando con su padre, con sus jornaleros, y le dice, sígueme. Y Juan coge los bártulos y deja a su padre, deja su barco, deja a sus jornaleros, deja una posición probablemente importante, es muy posible que tuviera una casa en Jerusalén, es una persona que hace que Pedro pueda entrar en el patio del sumo sacerdote, así que tenía buenas relaciones sociales, y lo deja todo por seguir a aquel de quien había oído hablar a través de Juan. Y durante todo ese tiempo convivió con Jesús, y de esa vivencia surge el Evangelio que lleva su nombre. Un evangelio que es un relato muy especial, porque el contenido en cuanto a los relatos que incluye es muy diferente de los otros. Incluso cronológicamente centra gran parte de su contenido solamente en lo que es la última semana, a partir del capítulo 13. Pero nos llama poderosamente la atención por muchas razones. A mí me impacta cómo empieza. Juan es de los míos, le gustan las introducciones diferentes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siempre que acudís a algún estudio de teología para hablar acerca de la deidad de Jesús, hay que ir a Juan capítulo 1. Lo que dice Juan es completamente irrefutable. Es la conclusión de una persona que no puede decir otra cosa a la luz de lo que ha visto y de lo que ha experimentado. Jesús, sí, es el hijo de María, es el hijo de José, probablemente sea mi primo, pero es Dios. Juan fue cambiado a convivir con Jesús el hombre, sin duda alguna. Pero llegó a la conclusión definitiva de que Jesús era Dios hecho hombre, el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y los evangelios nos relatan dos encuentros, los evangelios no, el Nuevo Testamento nos relata dos encuentros muy especiales con Jesús el Dios. Cierto que junto con los demás apóstoles recibió evidencias de que era más que un hombre, porque lo que él hacía no estaba al alcance de un simple ser humano. La semana pasada vimos aquella experiencia en el monte de la Transfiguración, que compartió con Jacobo y con Pedro, con su hermano Jacobo y con Pedro, viéndolo en toda su gloria. Y sin duda fue una experiencia, y está el mensaje de Abraham, que influyó en su transformación. Una visión de un Jesús revestido de majestad, aunque solamente fuera por unos momentos, teniendo conversación con dos de las figuras más veneradas del pueblo judío. Juan aprendió que Jesús, siendo enteramente Dios, siendo enteramente hombre, era también enteramente Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan fue transformado del hijo del trueno al discípulo del amor, a través de su relación personal con Jesús, el Dios hombre. Pero Juan tiene una experiencia posterior, y ahí fue donde me colé antes, porque no es en los evangelios. La encontramos en el libro del Apocalipsis. Y hace unas semanas Dani nos habló, fue el quien le tocó este pasaje, y hizo una exposición fantástica de aquella escena.
En los años finales de su vida, cuando ya no tenía dudas acerca de la deidad de Jesús, ya había escrito su evangelio, ya era el discípulo del amor, tuvo este encuentro especial, esta vez solamente él. Pero el Espíritu, en su sabiduría, quiso que ese Espíritu no quedara ahí para él solito, sino que Juan lo dejó por escrito para bendición y para aprendizaje de cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20, vemos aquella visión gloriosa que Juan tiene del Maestro. Y Juan no encuentra palabras para describir con justicia lo que se encuentra. Hay un gran simbolismo en las expresiones que Juan elige, guiado por el Espíritu Santo. Y todas ellas nos muestran a un Jesús glorioso. Juan cae humillado a los pies de Jesús, a quien reconoce inmediatamente, a aquel a quien siguió durante 3 años y medio por Palestina. Juan fue cambiado por la persona de Jesús. Yo no sé si estás buscando cambios en tu vida, yo los estoy buscando. La única forma en que tu vida puede cambiar es mediante una relación personal con Jesús. No por una relación con personas cristianas o con una iglesia cristiana, aunque sin duda te van a ayudar. Porque personas cristianas o una iglesia cristiana no te tiene que decir lo que tienes o lo que no tienes que hacer, lo que tienes que cumplir tal o cual requisito, sino en la medida en que viven y enseñan acerca de Jesús. Solo Cristo salva, solo Cristo cambia. Y hay de nosotros si empezamos a enseñar otra cosa. El poder del cambio está en Jesús. Cambiado por su persona, pero cambiado también por su poder. Juan fue un testigo de las obras poderosas de Jesús. Vuelvo a decir antes, me gusta mucho también la introducción que hace en Primera de Juan. Lo que vimos con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Su testimonio no es de oídas, no es me dijeron, escuché. No es como Marcos, que recibe información del apóstol Pedro, buena información de primera mano, pero de segundas. No es como Lucas, que realiza una investigación fantástica como médico que era para poder reunir y recopilar los dichos de Jesús. Ni tan siquiera es como Mateo, que también es un testigo directo, sino que porque su enfoque del Evangelio es diferente. Hay muchas cosas, que, sobre todo de la última semana, incluso de la última noche, si me apuráis, que solamente sabemos a través de Juan, todos aquellos discursos de Jesús. Yo no sé si tendría memoria fotográfica o eidética, que es como el nombre correcto de eso. Pero es increíble ver cómo Juan se acordó de todas aquellas palabras de Jesús. Y os invito a que le echéis un vistazo a desde Juan capítulo 13. Hay discursos larguísimos. Evidentemente el Espíritu Santo trabajó allí. Juan fue testigo, junto con los demás apóstoles, del tremendo e inigualable poder que Jesús desplegó durante su ministerio. Juan vio el poder de sus palabras. Ya dijimos antes que era un hombre con inquietudes espirituales que siguió primeramente a Juan junto con Andrés. Pero, al menos es lo que yo pienso al leer el Evangelio, prestaba mucha atención a lo que oía. En su Evangelio pues recoge estos discursos tan largos. Y aquellos que convivieron con Jesús, Lucas 4:32, decían, su palabra es con autoridad. Aquellos que le escuchaban, incluso sus enemigos, tenían que reconocer que Jesús hablaba de una forma extraordinaria. Otros decían que sus palabras estaban respaldadas de autoridad y no como los de los escribas, Marcos capítulo 1:22. Porque no era solamente lo que Jesús decía. El problema que tenían los fariseos y de los escribas era que decían cosas muy ciertas. No estaban diciendo mentiras, aunque sí con algunas cosas que ellos añadían. Pero digamos que en líneas generales no mentían.
en cuanto al contenido. El problema es que su vida no tenía nada que ver con lo que ellos enseñaban. En Jesús se da esta coincidencia entre lo que decía y lo que hacía. En una ocasión, Juan capítulo 7, versículo 46, enviaron unas personas a arrestarle y se quedaron embobados ante las palabras de Jesús. Y cuando vuelven ante los fariseos para decir, bueno, ¿y por qué no lo habéis detenido? Dice, es que jamás hombre alguno ha hablado así. Las palabras de Jesús. Palabras poderosas. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio. La oración sacerdotal, Jesús orando por sus discípulos, quitando solamente pues la tradición de Judas y la negación de Pedro, del 13 al 17 es exclusivo de Juan. Y del 14 al 17 son discursos de Jesús. Así que Juan fue impactado por el poder de las palabras de Jesús. Pero también impactado por el poder de los milagros de Jesús. Hace unas semanas vimos los 7 milagros que Juan recoge en su Evangelio. No vamos a entrar a hacer un resumen porque veo que el tiempo me está comiendo, pero acudís, ahí están los 7 milagros que Juan selecciona de entre todos los que hizo Jesús, cada uno con su particularidad. Un Jesús poderoso. Todos los discípulos fueron testigos de estas muestras de poder, incluso Judas. Judas también lo vio. Todos ellos admiraron del inmenso poder del Maestro. Pero hay un milagro que solamente vieron Juan, Pedro y Jacobo. La resurrección de la hija de Jairo. Y hay 3 resurrecciones que Jesús hace en los evangelios. La de Lázaro, la de la viuda de la hija de Naín y la de la hija de Jairo. La hija de la viuda de Naín, fue resucitada en medio de una multitud, la estaban llevando al sepulcro. Lázaro fue resucitado en presencia de sus hermanas y de los judíos que fueron a acompañarlas en su duelo. La resurrección de la hija de Jairo ocurre en una habitación, en un sitio pequeño. Juan, Jacobo, Santiago, Jesús y los padres de la niña. Es algo muy íntimo, es algo muy especial, que ocurre muy de cerca. Todos pueden ver los detalles. Hace unas semanas estuve escuchando un podcast que hablaba acerca del ilusionismo y decía que hay, digamos, muchas ramas dentro de lo que es dentro del ilusionismo. Uno es el ilusionismo de grandes masas, este tipo David Copperfield, que te hace desaparecer la Estatua de la Libertad, que ahora ya es el truco. Es complicado, pero es sencillo. Pero dice que la parte más difícil de la magia es lo que le llama la magia de cerca. Cuando tú estás allí con los ojos puestos en una persona y no ves, o sea, dicen que uno de los mejores magos de cerca del mundo es argentino y es manco. Dice, más lento no se puede hacer. Evidentemente lo que hacía Jesús no era magia, era gracia. Pero yo me imagino a Juan, a Jacobo y a Pedro allí con el Señor, viendo en directo, en primera línea, a aquella niña volver a la vida. A mí desde luego me impactaría. En los días de hoy les estaría sacando selfies seguido y lo estaría viendo seguido. Porque tuvo que ser algo extraordinario, solo para mí. Juan fue cambiado por la persona de Jesús, pero por el poder de Jesús también. Y déjame decirte, Jesús tiene poder hoy para seguir cambiando tu vida. Sus palabras poderosas, su mensaje de libertad, su mensaje de esperanza, su mensaje de salvación sigue hoy vigente. Su palabra nos sigue desafiando
y enseñando cómo debe de ser nuestro estilo de vida, cómo debemos mejorar nuestro carácter. La palabra de Dios ocupa un lugar fundamental en la transformación de cada uno de nosotros. Miguel Ángel terminó el David, pero el trabajo del Señor en nuestra vida, a través de su palabra, no termina nunca. Mientras estemos aquí, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, Él va a seguir dando martillazos en nuestra vida con su palabra, pero también con su poder. A veces en cosas grandes, a veces en cosas pequeñas, a veces decidiendo no intervenir. Y nos hablaba la semana pasada, Abraham, acerca de un Dios que liberó a Pedro de la cárcel, pero permitió que Jacobo fuera decapitado. Y esta semana, pues, en una de las reuniones de oración hablábamos acerca de esto. Como Dios a veces dice que no. Y tenemos que aprender a entender a un Dios que a veces dice no. Y eso nos cambia, eso nos transforma, eso nos hace ser mejores versiones de nosotros mismos. Creo en la evolución del carácter, de las personas. Cambiado por su persona, cambiado por su poder, cambiado por su pasión. El proceso de calmar el trueno no fue sencillo ni fue rápido. Había que quebrar una roca muy dura. Durante su vida terrenal, Jesús reprendió los elementos con su voz. Calmó el viento, la tempestad. Pero los vientos y las tempestades de los seres humanos, Dios no trabaja así. Ojalá fuera así. Ojalá todo fuera un Germán cambia. Estaría encantado, imagino que todos vosotros, cada uno de vosotros. La mejor forma de producir un cambio de carácter es estar en contacto con alguien que tenga esa característica, para ver si así poco a poco algo se le va pegando. Echo de menos aquellos viajes para aquí, para Revive con Ruth, la irlandesa. Viajes muy silenciosos. Por nuestra parte. Y siempre me hizo gracia como se le estaba pegando el gallego. ¡Pobriño! O a veces cuando Walter suelta un mima, se nos acaba pegando el acento. Y a veces las costumbres. Yo conocí una pareja que él es muy alto, él mide casi 2 metros, y ella es más bajita que yo. Así que mide 1,70 m, imaginaos. Y cada vez que pasaban por debajo de una puerta, él pues hacía la demanda de agacharse, y ella pues también se agachaba, con 1,70 m. Al final se te acaba pegando muchas costumbres, muchos gestos. Yo hago cosas que yo en mi vida había hecho simplemente porque las repito de verlas hacer a Lidia. O sea, es así. Cuando convives con una persona, algo he mejorado. Algunas cosas se te van pegando. Bueno, este jueves hizo 32 años. Así que, ¿sabéis que el premio Job de este año se lo van a dar a Lidia otra vez? Pero qué importante es convivir con alguien para cambiar el carácter. Y Juan convivió con la persona que más amor demostró en calidad y en cantidad de la historia de la humanidad. Nadie amó como él. Y Juan, durante sus 3 años y medio de ministerio, vio cómo Jesús amaba a las personas. Porque amar no tiene que ver simplemente con un sentimiento, sino con buscar el bien de las personas a quien se dice amar. Y es más que evidente que su venida a la tierra estaba motivada por buscar el bien de la humanidad en cuanto a la salvación. Pero más allá de esta meta última y definitiva, a lo largo de los evangelios vemos a Jesús interesándose por las personas, por sus circunstancias, por sus problemas. Jesús no tuvo ningún tipo de reparo de relacionarse con todo tipo de personas. Incluso con aquellos, más bien, sobre todo con aquellos con quienes se suponía que un rabí no podía tener contacto.
Le quisieron insultar cuando dijeron, este es amigo de publicanos y pecadores, pero él se lo tomó como algo positivo y no lo evitó. Él venía a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Se atrevió a estar en contacto con mujeres, con samaritanos. No rechazó a los inmundos leprosos ni a los marginados endemoniados. Incluso se atrevió a estar en contacto con los niños. Y los niños son muy listos. Y no se acercan a alguien si esa persona no es digna de confianza. Para él no era una molestia, no era un problema. Él quería tenerlos cerca. Y ellos querían acercarse. Jesús mostró un amor increíble, irrepetible. Su preocupación por los problemas de las personas era evidente, enfermedades, hambre, elementos naturales. Jesús procuró el bienestar de los que estaban a su alrededor, incluso alguna que le tocó con disimulo. Jesús dijo, bueno, pues a ti no. No, bueno, a ti también te salvo. Ha salido poder de mí. El amor hacia sus discípulos. No eran solamente unos empleados. No era simplemente una clase a la quien instruir. Les amó con pasión. Y así lo recoge Juan, capítulo 13, versículo 1. Habiendo amado a los suyos, les amó hasta el fin. Pero además de ese amor general, Juan sintió un amor especial de Jesús hacia él. Es interesante que jamás en su propio evangelio se refiere a sí mismo por su nombre, sino que 5 veces aparece el discípulo a quien amaba Jesús. Y eso tiene una doble lectura. Por un lado, todos sabían a quién se estaba refiriendo. Es como si decían, bueno, estoy hablando con el pastor. Bueno, pues hay 2. No, estoy hablando con el pastor que cuenta chistes cuando predica. Dice, entonces ya sé quién es. Todo el mundo sabe quién es, o sea, todo el mundo sabemos quién es. Cuando Juan se refiere a él como el discípulo a quien amaba Jesús, es evidente que sabía que todos iban a reconocerle al instante. Los demás sabían que Jesús le tenía un cariño especial a Juan. Pero por el otro lado, Juan era consciente de que Jesús le tenía un cariño muy especial. Él era consciente de esta realidad. Y cuando acudimos al relato de la última cena, nos dice que él estaba al lado de Jesús, a su derecha. Y nos dice que estaba cerca del pecho de Jesús, recostado sobre él. Ocupaba un lugar especial en cuanto a honor y un lugar especial en cuanto a intimidad con el Maestro. Y Juan amaba a Jesús. Ese discípulo a quien amaba a Jesús fue el único que estuvo a pie de la cruz y presenció su muerte. Ese discípulo a quien amaba a Jesús, a quien él encarga su madre cuando está a punto de morir. Es ese discípulo a quien amaba a Jesús, quien fue con Pedro al sepulcro y creyó al ver la tumba vacía con los lienzos y el sudario. Es ese discípulo a quien amaba a Jesús, el que reconoció al Maestro resucitado cuando les orienta para que puedan pescar tras su fracaso. Hay un nuevo lenguaje del Hijo del Trueno. ¿Qué fue de aquel hombre que pedía que cayera fuego del cielo para exterminar a los samaritanos que no recibían a Jesús? ¿Qué fue de aquel hombre que fiscalizaba quién podía y quién no podía reprender a los demonios? ¿Qué fue de aquel hombre que buscaba un lugar de preeminencia en el reino glorioso de Jesús? Acudamos a lo que escribió. No tenemos tiempo. En su primera epístola utiliza 9 veces la expresión hijitos, 5 veces amados y 16 veces la palabra amor, en la Reina Valera. Seguro que si habéis esta versión, algún número no va a coincidir. Y cuando examinamos la primera de Juan, Juan no pide fuego del cielo para el cristiano que peca, sino que le recuerda que tenemos a Cristo como nuestro abogado.
Nos advierte del peligro de aborrecer a nuestros hermanos. Capítulo 2, versículo 9. Nos recuerda que no debemos amar al mundo, sino hacer la voluntad de Dios. Nos recuerda que el amor del Padre nos ha convertido en hijos de Dios, que una evidencia de la salvación es amar a nuestros hermanos, que en amor debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por ellos, que debemos compartir con ellos en la necesidad, que nuestro amor no tiene que ser de palabras, sino de hechos. Nos recuerda que amar a los otros es evidencia de nuestra relación por Dios, y así podíamos seguir. No hay ni rastro del hijo del trueno. Hay un hombre totalmente diferente, con un carácter muy definido que cualquiera puede ver sin ninguna duda y decir hoy, Juan es el discípulo del amor. Y si es cierto que Juan fue transformado por la persona de Jesús y por el poder de Jesús, no es menos cierto ni menos importante que fue transformado por el amor de Jesús. Y Dios sigue queriendo transformar hoy nuestras vidas por su amor. Dios sigue teniendo un amor especial y tierno por cada uno de nosotros. Un amor que va más allá de buscar nuestro bien en la salvación, porque si así fuera, bueno, mira, ya eres salvo, pues ahora mira, me dedico a otra cosa. No. Él nos sigue amando. Él sigue actuando en nuestras vidas. Un amor que se manifiesta en las cosas más cotidianas. Y podemos disfrutar de esta relación. También vemos este amor de Dios a través de sus hijos. A través de la familia de Dios. A Dios no lo podemos ver. Pero podemos ver a sus hijos que están manifestando o intentando manifestar su carácter. Y cuando un hermano me ama, es el amor de Dios que está llegando a mí también. Finalizo. En todos nosotros el Señor está trabajando para sacar lo mejor, para poder ser más útiles en su obra y de bendición para los demás, para hacernos versiones mejores de nosotros mismos, para afinar nuestras características naturales y a veces sacando a la luz cosas que ni sospechábamos que estaban en nosotros. En algunos se empieza a ver algo, pero en otros aún el Señor tiene mucho trabajo que hacer. No me conocéis desde hace mucho tiempo, pero aquellos que me conocen saben que yo era un hijo del trueno, de los de tronar. Un látigo. El Señor ha tenido que actuar en mi vida de una forma especial, a veces con el escoplo duro y a veces con la lija. Y doy gracias a Dios por aquellas personas a quien Dios está utilizando para sacar lo mejor de mí. Dios trabaja en nuestras vidas. Y es un escultor mucho más habilidoso que Miguel Ángel. Y quiere sacar algo útil de nosotros para su gloria y para bendición de otros. Que el Señor nos ayude y que le dejemos trabajar. Porque a veces es el problema, que no le dejamos trabajar. Y que el Señor siga actuando en nosotros, cambiándonos y transformándonos, para que podamos como cuerpo y como familia de Dios seguir llevando adelante ese mensaje maravilloso de salvación y de redención y de esperanza. Señor, gracias por la persona de Jesucristo. Nos quedamos admirados y absortos delante de Él, ante aquel que siendo hombre también es perfectamente Dios, ante sus palabras, ante sus hechos, ante su amor. Señor, le damos gloria, le damos honor. Y Señor, queremos de alguna manera parecernos más a Él. Va a ser imposible que lleguemos a la cantidad y a la calidad, pero queremos intentarlo, Señor, con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de otros hermanos y hermanas, para que, Señor, tú nos cambies, tú nos transformes, tú nos pulas y podamos ser útiles en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo precioso en tu presencia. Síguenos tú bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.